Ahí está. Esperamos un ratito. Bueno. Sí, ahora creo que ya está. Bueno, entonces, lo que dice esta norma es que en el caso de sociedades que obtuvieron un concordato y tuvieran socio de responsabilidad ilimitada, solamente los acreedores van a poder reclamarle a ese socio que tiene una responsabilidad ilimitada que cumpla los términos del concordato si es que la sociedad no cumplió. Solamente en ese caso tiene el derecho el acreedor contra los socios de responsabilidad ilimitada. Bueno, acciones individuales de los acreedores. Si se acuerdan, en el artículo creo que 26 decía que admitida la convocación de acreedores, todos los créditos de fecha anterior le quedaban suspendido el derecho de poder seguir o iniciar las acciones ejecutivas contra bienes del deudor. Es decir, se suspendía, no podía ni iniciar ni proseguir acciones contra los bienes del deudor. Es decir, esos créditos de fecha anterior a la admisión de la convocatoria. Siempre también eso metan en su cabeza. Créditos de fecha anterior a la admisión de la convocatoria. Entonces, se admitía la convocatoria, uno de los primeros efectos era la suspensión de las ejecuciones individuales de las acciones. Doctor, ¿cómo es un ejemplo, por ejemplo? Se llamó a un concordato y aparece una factura de 2 millones de guaraníes y ya no entra más. No, espera. Vamos por partes. ¿Qué significa fecha anterior? Lo que vos querés saber. Crédito con fecha anterior. Bueno, hoy se admitió tu convocatoria de acreedores. Hoy es 4 de marzo. Todas tus deudas anteriores a esta fecha se ven afectadas por el juicio. Todas tus deudas quirografarias. Todas. Pagaré, cheque, lo que vos quieras. Se ven afectadas por esta admisión. Si el 5 de marzo nuevamente ese deudor contrajo un nuevo préstamo con otro fulano, ese nuevo préstamo ya no se ve afectado por la convocatoria porque es fecha posterior. Entonces, esta suspensión inicial que se da al ejercicio de los acreedores para perseguir los bienes del deudor se vio suspendida al admitirse la convocatoria. Eso fue. Ahora, con el efecto jurídico que produce el concordato, esa suspensión se levanta. O sea, ya van a poder iniciar acciones contra los bienes del deudor. O sea, van a poder iniciar acciones, créditos de fecha anterior, pero siempre va a ser respetando los términos del concordato asumido por todos los acreedores. Dice el 57. Con la homologación del concordato, cesan las limitaciones establecidas a los acreedores en el artículo 26. En el ejercicio de las acciones individuales, deberán respetarse las estipulaciones del concordato. Es decir, ese acreedor que se vio afectado por la suspensión del artículo 56 va a poder iniciar una acción ejecutiva y de reclamación contra ese deudor que obtuvo su concordato, pero va a tener que respetar lo que se decidió en ese concordato. Es decir, si se le perdonó un 30%, se le hizo descuento del 30%, él va a tener que demandar por el 70% de su crédito, no por el 100%. Porque el concordato, acuérdense, es obligatorio para todos los acreedores quirografarios que sean de fecha anterior a la admisión. Bueno. Profe, ¿qué era homologación? ¿Qué pasó? ¿Qué era homologación?
¿Qué es homologación? La homologación es ese acto judicial mediante el cual el juez le da firmeza a ese acuerdo arribado por las partes. En este caso, el acuerdo que arribaron las partes por deudor y acreedores en la forma de pago que se llama concordato. Entonces el juez, al dictar una resolución y homologarla, le da esa validez jurídica y judicial a ese acto de acuerdo. Esa es la homologación. ¿Entendí? Sí, profe, gracias. Bueno, continuamos. Acreedores morosos. Si recuerdan, en la resolución que admitía la convocatoria se fijaba un plazo para que todos los acreedores, inclusive los que tenían garantía real o privilegio, se presenten a reclamar su crédito. La única excepción era los créditos laborales. El juez le fijaba un plazo y le decía, señores, vengan a presentar a verificar su crédito. No menor de 20, no mayor a 40. Los que se presentan dentro de ese periodo son considerados acreedores ordinarios normales o oportunos. Sin embargo, ¿qué va a pasar por aquellos acreedores que no se pudieron presentar por el motivo que fuere? Justificable o no, porque no quisieron nada más. ¿Van a perder ese derecho? No, van a presentarse. Pueden presentarse posteriormente. A través de la vía del incidente van a poder verificar su crédito, pero van a ser acreedores morosos. Y esta morosidad en la presentación del tiempo oportuno fijado por el juez tiene una consecuencia jurídica. Y ahí tenemos el artículo 58, que dice, los acreedores que no hiciesen valer oportunamente sus derechos no podrán reclamar de los otros acreedores en ningún caso los dividendos que ya hubiesen percibido con arreglo al concordato. Solo podrán concurrir en los dividendos por repartirse, sin perjuicio de sus derechos de reclamar del deudor el dividendo impago después de liquidado el concordato con respecto a los demás acreedores. Entonces, ejemplo práctico. Se homologó el concordato y se estableció que de acá a un año se iba a hacer el primer pago. Hoy estamos 4 de marzo del 2022. Vamos a irnos al 4 de marzo del 2023. Primer pago. ¡Pum! Se realizó el 4 de marzo del 2023 el primer pago. Después de esa fecha se presenta un acreedor que nunca se presentó en el juicio y pide verificación de su crédito, obtiene. ¿Qué va a pasar con esa primera cuota que ya se cobró? Él no va a poder reclamar. O sea, no le va a decir, che, ellos ya cobraron, págame también a mí. Le va a decir, no, vos vas a cobrar. Pero al final, es decir, si en el concordato se estableció que le iban a dar un plazo de gracia de 4 años y se homologó en fecha de hoy, como siempre, el concordato iba a vencer en el 4 de marzo del 2026. Es decir, después de esa fecha, ese acreedor moroso le va a poder ir al juez, págame esa primera cuota que ellos ya cobraron y yo todavía no, porque me presenté tarde. O sea, va a cobrar, pero va a cobrar cuando se cumpla totalmente el concordato respecto a los demás acreedores. Es decir, esa es la consecuencia jurídica que tiene el hecho de no presentarse en el tiempo fijado por el juez como plazo ordinario de reclamación de los créditos. ¿Entendieron? Bueno, facultades del síndico y actos prohibidos. ¿Se acuerdan que en la convocatoria el deudor conservaba la administración de sus bienes, no perdía? Sin embargo, estaba sujeto al control y vigilancia del síndico y había cierto... ¿Perdón?
De repente salta el micrófono y creo que es pregunta, por eso me callo. Bueno, recordando, cuando se admitía la convocatoria, el síndico intervenía y hacía el control de las actuaciones del convocatario. El convocatario mantenía la administración de sus bienes, no obstante, le estaban vedadas algunas situaciones, no podía grabar, no podía regalar. No se le escucha, profe. ¿No me escucha usted? ¿Quién más no me escucha? No, doctor, Ahora sí, profe. sale todo entrecortado. Sale muy entrecortado, doctor. No, evidentemente es un problema de su equipo porque no a todos le pasa lo mismo. Porque acá Rubén, por ejemplo, está escuchando perfectamente, veo que asiente todo. Así es que creo que es un problema del equipo de ustedes, señoras. Vean un poco, por favor. Porque solamente creo que 2 personas no están pudiendo escuchar y el resto no reclama. Bueno, Ahora continúa. está bien, o sea que es intermitente nomás, doctor, no siempre. Bueno, pero eso es una cuestión del equipo de ustedes. Bueno, entonces volvemos. Las facultades del síndico. El síndico va a continuar estando en el juicio de convocatoria. Dice el artículo 60. Homologado el concordato y hasta su total cumplimiento, el deudor no podrá realizar actos ajenos a la naturaleza de su negocio o industria sin expresa autorización del síndico. Aquí lo llamaría totalmente y ostensiblemente de aquel control que tenía y de aquella prohibición que tenía el deudor cuando se le admitía su convocatoria. Recuerda que había actos ineficaces, los cuales no podía hacer el deudor sobre sus bienes, grabar, vender, regalar, no podía luego. Y si hacía sin permiso del juez, era causal de quiebra. Acá solamente la prohibición o la limitación en su actuación se refiere a que no puede realizar actos ajenos a la naturaleza de su negocio o de su industria, sin expresa autorización del síndico. El síndico, se pronunciará sobre el pedido del concedatario dentro de los 8 días. Y en caso de no hacerlo, se considerará concedida la autorización. Por ejemplo, le dice el deudor convocatario, che, yo no me dedico a este ramo del comercio, mi empresa se dedica a esto, pero yo quiero cambiar. Eso es lo que no puede hacer sin permiso del síndico. Entonces, si quiere hacer eso, se tiene que presentar el juicio, comunicar las razones por las cuales quiere apartarse de ese ejercicio del comercio que hacía habitualmente o de ese trabajo que tenía, y ahí se le va a conceder la autorización. Doctor, Entonces, sí. si viene un acreedor y habla con el síndico y le dice, yo quiero llevar esta mercadería por el valor del costo, y le autoriza al síndico, ¿eso es una falta del síndico? No puede no pasar eso, porque recordate de algo, Rubén. Estamos hablando de un juicio de convocatoria de acreedores. En el juicio de convocatoria de acreedores no se puede vender los bienes del deudor. No se le quitan sus bienes. Él sigue administrando. En la quiebra sí puede pasar eso. En el juicio de convocatoria esa situación no se puede dar. Dentro del juicio no se puede dar. Le pregunto esto porque un caso que pasó mucho tiempo atrás, un representante de bebidas alcohólicas llama a convocatoria. ¿Sí? Mientras se prepara que esto, que lo otro, que la homologación y eso, entonces viene uno de los acreedores, el más fuerte, y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar toda la mercadería y te voy a dar tanto guaraní por esta mercadería.
No. Y se produce eso. Dentro del juicio. Dentro del juicio. En la preparación. En la preparación. No. Ya se llamó a la convocatoria. Los muchachos estaban presentando. Y después vino el vivito. No, pero el pedido de compra de bienes se hizo en el juicio. No. Se le hizo. Porque yo te iba a pagar esto que los otros no figuramos. No se olviden que eso era un acto que de enterarse a los demás acreedores era causal de impugnación del concordato. No te olvides de eso. Dentro del juicio eso no puede pasar. Fuera del juicio puede pasar. Pero si se pilla, eso es una causal de juicio de quiebra, de declaración de quiebra. Porque es un acto que va a beneficiar a un acreedor en perjuicio de otros. Extraoficialmente puede pasar. Cualquier cosa puede pasar extraoficialmente. Ahora se descubre y eso se denuncia ante el juez y es causal de quiebra. ¿Y el síndico qué papel tenía ahí? Porque el síndico se cayó. Oficialmente no puede tener ningún papel en una situación ajena al juicio. No puede. Está actuando, no como síndico, como fulano X, como intermediario estaría actuando, pero no su carácter de síndico. Voy a estudiar más, porque es broma. Dentro del juicio eso no pudo haber pasado. Fuera del juicio sí. Pero eso es una situación irregular. No admitida. Porque el que llama a convocatoria pues tiene mucha presión psicológica y todas esas cosas. Y es una persona débil y si viene alguna propuesta bien dibujada, caen los tipos. Así mismo. Sí. Pero bueno, para eso debería estar asesorado por un abogado bueno que le diga, este acto te está prohibido hacer y si lo haces y se descubre, te van a declarar la quiebra. Así nomás. Para eso justamente esa persona debe estar representada por un abogado. La presión va a tener, la tentación va a tener, pero para eso debe estar asesorado por un abogado que le debe decir, ese acto está prohibido, no podés. Bueno, continuamos. Nos quedamos homologado el concordato y hasta su total cumplimiento, el deudor no podrá realizar acto ajeno a la naturaleza de su negocio o industria sin expresa autorización del síndico. Este se pronunciará sobre el pedido dentro de los 8 días y en caso de no hacerlo, se considerará concedida la autorización. El síndico informará de cualquier acto del concordatario que él no hubiese autorizado y que estime perjudicial a los intereses de los acreedores o que hubiese sido realizado en fraude de los mismos. Tu caso, por ejemplo, que contaste. Si el síndico sabía, debía informar eso en el juicio. En el juicio. En caso de ocurrir alguno de los actos previstos en este artículo, se tendrá por producida la insolvencia y el juez, previa audiencia del deudor concordatario, podrá declarar su quiebra. Entonces, en parte, acá está respondida tu pregunta. ¿Qué tenía que haber hecho el síndico? Hacerle saber al juez que estaba ocurriendo un acto, un hecho irregular que afectaba los bienes del deudor en perjuicio de todos los demás acreedores. ¿Está? Bueno. ¿Preguntas, señores? Entonces vamos a hablar sobre las nulidades o nulidades del concordato. Recuerden que le dije que iba a hacer pregunta de examen esto y que diferencien bien unas de otras. Primero hablamos de impugnación. ¿Se acuerdan? ¿En cuánto tiempo era que podía pedirse la impugnación del concordato? ¿Se acuerdan? Se realizaba la audiencia y después se homologaba y después ¿cuánto tiempo se podía impugnar?
impugnar el concordato. Y la causa. Recuerden, ya le digo, anoten eso y estudien bien porque esto va a ser pregunta de examen. Bueno, impugnación ya estudiamos. Ahora vamos a hablar de nulidad. En la nulidad del concordato tiene que haber dolo o fraude. Es decir, tiene que haber una causa sustancial que afecta al acto mismo. Es decir, un acto ilegal que perjudique a los acreedores o a los bienes del deudor para que su declaración se produzca. Dice el artículo 61. Si dentro del año de homologado el concordato, esta es la primera diferencia con la impugnación. Es decir, dentro del año, primer punto de diferencia, de homologado el concordato, se descubriere dolo o fraude por parte del deudor que consistiera en ocultación del activo o exageración del pasivo. Dos causales que también estaban en impugnación. Impugnación tenía como 5 causales, 2 de ellas eran esta. Y acá también está prevista esta causal como causal de nulidad. Entonces, que consistiera en ocultación del activo o exageración del pasivo. Cualquier acreedor quirografario podrá pedir la nulidad del concordato en lo que se refiere a las ventajas que el deudor concordatario hubiere recibido. Hay otra diferencia también. En la impugnación, en caso de demostrarse, se declaraba ya la quiebra. Acá también. Pero, en principio, la primera consecuencia de la nulidad es que no va a surtir efecto entre las partes involucradas. Es decir, entre el deudor y el acreedor o acreedores que hubiesen cometido ese dolo y fraude o fraude. Solamente a ellos le va a afectar la nulidad, a ese acto que declarado nulo. A los demás acreedores, no. Es decir, si recibieron ellos plata dentro del plazo del concordato, ellos no van a tener por qué devolver. Porque ellos no cometieron ningún acto de dolo o fraude. En cambio, el deudor que junto a un acreedor o acreedores cometió dolo o fraude y fue pillado a través de la nulidad dentro del año de homologar el concordato, a ellos va a haber afectado esa nulidad. Ellos van a tener que devolver todo lo que recibieron de más. Entonces, la impugnación se declara la quiebra directa. Y acá se declara la nulidad de ese acto, pero también se va a declarar la quiebra. Y afecta solamente a los que participaron en el acto de dolo o fraude. Acá hay una situación que siempre también se discute. Dice que la causal de nulidad solamente está autorizada para los acreedores, porque la norma dice así. Dice cualquier acreedor que descubriere puede pedir. Y dice, ¿y qué pasa si el fiscal, el que descubre, puede o no puede pedir? Porque el fiscal está justamente para evitar dolo o fraude. Dice que sí, que también está legitimado para pedir la nulidad. Pero es una cuestión doctrinaria, le digo, no se preocupen mucho, esto lo hago a modo de comentario nada más. Entonces, la ley lo que prevé es que cualquier acreedor puede pedir la nulidad dentro del año si descubriere dolo o fraude por parte del deudor con uno o varios acreedores. ¿Y cuál es el efecto? Dice el 61. La anulación del concordato solo perjudicará al deudor y a los acreedores favorecidos por el dolo o fraude. Los actos ejecutados de buena fe con arreglo al concordato quedarán firmes con respecto a los acreedores de buena fe. Probada la causa de nulidad, el juez la declarará y dictará la quiebra del deudor. Entonces, ese es el efecto que produce
la nulidad del concordato. Un momento, espérenme que un rato. Acá. Bueno, ay. Y ahora vamos a hablar de otra causal o de otra figura jurídica que también afecta a la validez del concordato. Primero hablamos de impugnación, recién de nulidad. Y ahora vamos a hablar de rescisión. Son tres figuras jurídicas diferentes. Acuérdense y márquenlo, ya le digo, les repito. Pregunta de examen, sí o sí. Impugnación, nulidad, rescisión. Ahora vamos a hablar de rescisión. Bueno, dice el 62. Si por culpa imputable al deudor o a los fiadores del concordato no se cumpliese las estipulaciones del mismo, cualquier acreedor quirografario podrá pedir al juzgado la rescisión del concordato previa interpelación al deudor. La rescisión deberá ir acompañada de la declaración de quiebra del deudor. A diferencia de la nulidad, por ejemplo, acá no hace falta que exista dolo o fraude. Acá solamente basta que exista incumplimiento por parte del deudor a los términos del concordato aprobado y homologado. Ejemplo, hoy se debía realizar el primer pago prometido por el deudor como consecuencia de su concordato aprobado y homologado. No pagó. Ahí cualquier acreedor se va a presentar al juez y le va a decir, señor juez, hoy tenía que pagar el tipo y no pagó. Esto es causal de rescisión. Y si no cumple, o si no justifica por qué no cumplió, quiebra. Entonces ahí, ¿qué debe hacer el juez? Dice, no es declarar directamente la quiebra. Tiene que llamarle al deudor y decirle, che, vos cumpliste o no cumpliste, o por qué no cumpliste. Y de acuerdo a lo que se le diga, el juez va a tomar la decisión. Generalmente cuando no cumple es porque no va a cumplir nomás luego ya. Porque el deudor que va a cumplir ya meses antes se prepara. Entonces cuando esto ocurre, directamente y generalmente termina en una declaración de quiebra. Bueno, entonces, recuerden nuevamente que acá están varias las preguntas del examen que van a tener. Recuérdense lo que es concordato. Recuérdense de cómo se llega a aprobar un concordato y a homologar un concordato. Recuerden la diferencia entre impugnación, nulidad y rescisión del concordato. Y antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Nadie más? Doctor, cuando usted tiene responsabilidad ilimitada, Sí. y el concordato dijo que se saca el 30% de la deuda, todo ok, debo 70. Sí. Y pasa el tiempo, los 3 años, 4 años, me doy cuenta que no voy a cumplir. Te pueden rematar los bienes, pueden rematar tu casa, tu auto, todo lo que tenés. Bueno, para empezar. Ilimitada. No, para empezar, espera. Estamos hablando de un juicio de convocatoria de acreedores. Sí. Cuando vos hablas de socio de responsabilidad limitada, significa que la sociedad pidió su convocatoria. No el socio. Sí. La sociedad. Si la sociedad no cumple el concordato, Sí. recién ahí se van a poder ir contra los bienes del socio con responsabilidad ilimitada. Eso lo leímos hace rato. Pero solamente si la sociedad no cumple. Ahí se van a ir contra los bienes
del socio de responsabilidad limitada para que se cumplan los términos del concordato. Porque usted sabe también, experiencia, de que en una sociedad de 3 o 4 generalmente desaparece 2 o 3 y uno es el que va a pagar el pato. Pero no, tenés que tener en cuenta algo. El 99,9% de las sociedades son sociedades con socios de responsabilidad limitada. Ahora sí, pero yo te estoy hablando cuando era un poquito más, cuando No, usted andaba en pantalón corto. no siempre fue así, siempre fue así. Son creo 3 o 4 nada más las sociedades que cuentan con esa particularidad de tener socios con responsabilidad ilimitada. Después todas las sociedades anónimas, SRL, todas son con responsabilidad limitada. O sea, raros son los casos donde exista La sociedad. comandita, por ejemplo. Claro, la comandita es con responsabilidad limitada también por acciones, porque es por acciones. Bueno, otra pregunta. La participación generalmente suele ser así. Después, otra pregunta. Continuamos entonces. Sí. Vamos a continuar porque hoy me vienen a fumigar mi oficina, así es que antes de las 3:30 vamos a terminar. Vamos ya a hablar. Ahora terminamos en el programa la parte que es convocatoria de acreedores. Convocatoria de acreedores que ordinariamente y solamente para que ustedes puedan diferenciar es el juicio que se hace para evitar la quiebra. Es decir, ahí, eso en el ordinario. Entonces, es el juicio preventivo que trata de evitar la quiebra del deudor a través de ventajas obtenidas, quita y espera o ambas cosas, a través de un acuerdo con sus acreedores. Pero ahora ya vamos a hablar de la quiebra directa. ¿Qué lección sería esa, profe? Sería la lección... ¿qué? 8. 8. Dale, gracias. Concepto. ¿Qué es la quiebra directa? La quiebra directa es aquella que no se haya precedida por un juicio de convocatoria a acreedores. Así de simple. Es aquella donde directamente o lo pide el deudor o lo piden sus herederos o lo pide uno o más acreedores. Pero quiebra directa es aquella que no se haya precedida por un juicio de convocatoria de acreedores. Es así de simple. ¿Quiénes pueden pedirla? La declaración de quiebra solo puede ser solicitado por el propio deudor, sus herederos o por uno o varios acreedores. Recuérdense que estaba prohibido que los esposos pidan la quiebra a su consorte, o los hijos de su padre o viceversa, o los hermanos entre sí. Ellos están prohibidos que pidan la quiebra del uno al otro. Sin embargo, los herederos del deudor sí pueden pedir la quiebra. Primero, entonces, el propio deudor, sus herederos, o uno o más acreedores. Los acreedores con garantía real o privilegios sobre cosas determinadas podrán pedir la quiebra de su deudor si probaren sumariamente que los bienes que garantiza sus créditos no cubren el monto de ellas y si manifestaren que renuncian totalmente a ese privilegio o garantía.
el cónyuge no podrá solicitar la declaración de quiebra de su consorte, ni el ascendiente del descendiente, y viceversa. Esta prohibición se extiende a los hermanos entre sí. Eso habíamos estudiado al inicio luego, porque el artículo 1, 2, 3, no sé. Entonces, pueden pedir los deudores, herederos y uno o más acreedores. Va a variar de acuerdo si es el deudor comerciante o no, para que pueda pedir uno o más acreedores. Y también los que tienen garantía real pueden pedir, pero para ello primero dice que deben justificar sumariamente de que ese bien que garantiza la deuda ha disminuido de valor o que no va a cubrir el crédito que se reclama, y además que renuncian a ese derecho. Entonces esa es la condición. ¿Por qué no podían pedir los esposos, los consortes, el uno al otro, los hijos o los hermanos entre sí? Ni los padres de los hijos o viceversa, por una cuestión de orden público, una cuestión moral, una cuestión social. Recuérdense que la quiebra, el juicio de convocatoria, el juicio de quiebra, protege no solamente el comercio o las relaciones comerciales de las personas, sino también el orden público, porque le afecta, ha llegado un momento a toda la sociedad. Entonces, por una cuestión de moral y de orden público, esta prohibición está. Ahora vamos a hablar de cuándo se trata de un deudor comerciante o de un deudor no comerciante. Entonces ahí vamos a ver y a ver una diferenciación de quiénes pueden pedir, de cuántos acreedores pueden pedir y de los requisitos que debe reunir cada uno de ese acreedor para poder justificar ese pedido de quiebra de su deudor. Recuerden, la quiebra es un estado excepcional, que es de última ratio, tipo la prisión lenta sería, así como en el sistema penal, la prisión es de última ratio. Acá también la quiebra tiene que ser de última ratio. Por eso es que se exige tantos requisitos cuando un acreedor o unos acreedores se van a pedir la quiebra de su deudor. Bueno, vamos a ver del deudor comerciante. El artículo 64. El acreedor que solicite la quiebra de su deudor comerciante, ahora vamos a hablar del comerciante, presentará la prueba del incumplimiento de una o más obligaciones exigibles y líquidas, o la de otro hecho revelador de la insolvencia. Acá le voy a hacer una pregunta antes de continuar en el siguiente párrafo. ¿Sabe lo que son obligaciones exigibles y líquidas? Un pagaré, por ejemplo. No se trata luego del pago, no se trata Cheque, realmente. cheque. No se trata de qué instrumento sea, sino de la calidad de reclamación de ese documento. Puede ser pagaré, puede ser cheque, eso no importa. Cuando la ley habla, el Código Civil habla de obligaciones exigibles y líquidas, lo que te dice exigible es que sea de plazo vencido. Y líquidas significa que esté en números o que sea de fácil determinación. O sea, que pueda existir la posibilidad de saber, 30 millones lo que debe, 5 millones lo que debe. O sea, debe estar expresamente el monto, o del documento se debe poder quitar cuánto es el monto que se reclama. Eso es lo que te dice la ley respecto a la documento o a las obligaciones exigibles y a las obligaciones líquidas, que están determinadas en número o de fácil determinación. Eso entonces tienen que saber. Entonces, ese es el primer punto a aclarar. Y otro punto para aclarar es que justamente en esta última parte de este párrafo es donde surge la teoría amplia de la insolvencia que regía para el deudor comerciante. Eso vimos en la primera clase.
Porque si se acuerdan, era nuestra legislación adoptaba la teoría amplia, pero para el deudor no comerciante adoptaba la teoría intermedia. La teoría amplia decía que la insolvencia es la causa, o sea, el incumplimiento es la causa de la insolvencia. Pero también decía que le daba la facultad al juez de otros hechos reveladores que no sean solamente incumplimiento, pero que demuestren que ese deudor estaba en estado de insolvencia. Entonces, con esta frase que dice, el acreedor deberá acreditar que su deudor está en estado de insolvencia o de otro hecho revelador de ella, es donde se denota la teoría amplia que rige para el deudor comerciante. Porque no solamente va a ser el incumplimiento la causa que justifique la insolvencia, sino también cualquier otro hecho revelador. Entonces aquí surge eso. Vamos a continuar. Cuando el pedido de la quiebra se funde en un incumplimiento, y esta es una característica para el deudor comerciante, basta que haya un incumplimiento. Un incumplimiento. El acreedor no podrá formularlo antes de haber transcurrido 10 días desde la fecha del protesto o intimación notarial o judicial. ¿Qué es el protesto? Es decir, te tenía que pagar, no me pagaste. Y yo, acreedor, te reclamo, fulano, págame, pero no así, a través de escribano o a través de la intimación judicial. Esa intimación judicial se va cuando un oficial de justicia se va ante el deudor y le dice, señor, vengo porque fulano le está reclamando y usted no pagó, y entonces el juez me envía para decirle que si no paga le vamos a embargar su bien. Entonces, cuando el pedido de quiebra se basa en un incumplimiento, ese acreedor tiene que esperar 10 días después de ese protesto que hizo o de la intimación notarial o judicial para pedir la quiebra judicial. Pero ese es cuando se basa en un incumplimiento. El deudor comerciante podrá ser declarado en quiebra aunque hubiese un solo acreedor. Entonces, el deudor comerciante basta que pida un acreedor y que exista una sola deuda para que se consiga la quiebra. Para el comerciante, la ley es siempre más exigente para el comerciante. Pero ahora vamos a irnos para los comerciantes. Vamos a ver qué se necesita, qué requisitos se debe cumplir para que proceda el pedido de quiebra de un deudor no comerciante. Y el artículo siguiente. El acreedor que solicite la quiebra, o sea, podrá pedir la quiebra del deudor no comerciante, el acreedor de deuda líquida y exigible, recién dijimos lo que era, cuyo título traiga aparejada ejecución. ¿Saben lo que significa que traiga aparejada ejecución? Que tenga un juicio ejecutivo ya. No. El juicio ejecutivo ya es una consecuencia de la ejecutividad de la deuda. Que traiga aparejada ejecución significa que se puede hacerlo de manera coercitiva. O sea, que pueda ejecutarse ese crédito, ya sea a través de la venta, del embargo, de lo que vos quieras. Sino ejecutividad significa que se pueda cumplir
la orden de pago. Que no exista otro paso previo. Entonces la coercibilidad de poder hacerse de ese pago significa la ejecutividad. Y en nuestro proceso se hace a través de la venta en subasta pública. Entonces, que traiga aparejada ejecución. Probada la existencia de probará la existencia de dos o más ejecuciones promovidas contra el deudor por distintos acreedores quirografables. Y con el deudor comerciante, ¿qué se necesitaba? Un solo, o sea, el incumplimiento nomás. Pueden ser más o uno solo. Acá se necesita probar la existencia de dos o más ejecuciones promovidas contra el deudor por distintos acreedores. Es decir, acá sí debe probar que existe un juicio de reclamación. En el 8, y lean bien nuevamente, el 8 debería probar o debería presentar la prueba del incumplimiento de una o más obligaciones. Eso nomás. Incumplimiento nomás. Y acá debe probar dos o más ejecuciones, es decir, juicio ya, contra el deudor por distintos acreedores. ¿Y por qué hace esta salvedad por distintos acreedores? Porque como ustedes saben, algunas veces la deuda se instrumenta en varios documentos, pero el acreedor es uno mismo. Generalmente eso ocurre con los pagarés de unos cheques. Yo tengo 50 cheques contra un mismo tipo. O 50 pagarés contra un mismo deudor. Entonces la ley dice, bueno, va a aprobar dos o más ejecuciones. Pero tienen que ser diferentes acreedores, porque si es Juan Pérez nomás, tiene 50 documentos de bolo, ya con que inicie 3 juicios nomás ya va a tener justificado, ¿no? Quiere que sean más acreedores los que estén solicitando esas ejecuciones. O sea, debe ser deudas distintas, de acreedores distintos. Fundados en obligaciones diversas y en las cuales el deudor no hubiese satisfecho el requerimiento de pago que se le hubiese formulado. Es decir, no basta nomás también que haya el juicio, o sea, que se haya iniciado. Tuvo que haber esa intimación de pago dentro del juicio, como para que se justifique ese estado de insolvencia de ese deudor y eventualmente se declare su quiebra. Ese eventualmente vamos a ver, porque ahora vamos a escuchar qué pasa cuando... Ahora estamos hablando del pedido nomás de acreedores. Acreedor del deudor comerciante basta uno solo. No comerciante, dos o más, pero ejecuciones promovidas. Eso debe probar. Entonces acá se tiene que demostrar esto para que se proceda al estudio del pedido de quiebra de un deudor por parte de sus acreedores. Y acá, en el deudor no comerciante, es donde se denota la aplicación de la teoría intermedia. ¿Por qué? La teoría intermedia decía, para probar la insolvencia, deberá haber incumplimiento. Pero ese incumplimiento debe ser observado y estudiado para el juez y determinar que ese incumplimiento justifica la insolvencia. Que es lo que justamente te pide acá la norma. Le dice, che, vos justificame eso. Primero justificame dos acciones de diferentes deudores. Tiene que ser obligaciones diversas. Pero aparte, en esos procesos ya tuvo que haber reclamación, intimación de pago. O si no, tampoco no corre.
Porque si ya hubo la intimación de pago, si ya hubo la reclamación de pago y el tipo no pagó, significa que ese incumplimiento realmente ya está demostrando estado de insolvencia. Insolvencia, que no se olviden, es no poder cumplir con las obligaciones vencidas en tiempo. O sea, no cumplir con las obligaciones en tiempo oportuno. ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces acuérdense bien entonces. Deudor comerciante, no comerciante. También le pregunta de examen. ¿Sí o sí es? Vamos a ver la citación al deudor. Bueno, ahora hablamos del pedido de quiebra por parte de acreedores. Ya vimos lo que tenían que hacer, que debían cumplir. Ahora vamos a ver qué hace el juez cuando recibe estos pedidos. Estos pedidos o este pedido de quiebra. Dice el artículo 66. El juez, a la mayor brevedad posible, oirá al deudor, a quien citará, bajo apercibimiento de lo que dispone en este artículo. Resolverá de inmediato, salvo que haya dispuesto diligencias para mejor proveer, hubiese o no comparecido el deudor en el plazo fijado, declarando la quiebra si de los incumplimientos o hechos alegados en el artículo 64, comerciante, deudor comerciante, o de las circunstancias previstas en el artículo 65, deudor no comerciante, surgiera la comprobación del estado de insolvencia, que el presupuesto es fundamental para la convocatoria y la quiebra. Estado de insolvencia. ¿Cómo se demuestra lo que varía según la teoría? Pero siempre hablamos de estado de insolvencia. En caso contrario, va a rechazar el pedido. Entonces el juez necesariamente, y como le dije, la quiebra es de última ratio. El juez, a pesar de que el acreedor le haya cumplido todos estos requisitos que dice la ley, le debe llamar al deudor para escucharle. Incluso si no viene, él va a tener que analizar puntualmente todas las probanzas arrimadas y determinar si todo lo que se dijo, si todos los documentos presentados realmente reflejan un estado de insolvencia de ese deudor. Si comprueba de que no está insolvente, va a rechazar el pedido, así de simple. ¿Preguntas? Bueno. Si admite el pedido de declaración de quiebra, el juez va a tener que dictar una resolución. Así como la convocatoria dictaba ese auto de admisión de convocatoria, acaba de dictar el auto de declaración de quiebra. Y va a tener requisitos fundamentales que sí o sí debe cumplir esta sentencia para que sea válida. Lo primero que tienen que saber es que si es una quiebra directa, y recuerden, quiebra directa es aquella que no estuvo precedida de un juicio de convocatoria. Si es una quiebra directa, el juez va a dictar la resolución y lo primero que tiene que hacer es admitir la quiebra, determinar si ese deudor es comerciante o no, designar un síndico, citarle a los acreedores a todos los acreedores para que se presenten a reclamar sus acreencias dentro del proceso, darle intervención al Ministerio Público, ordenar la publicación, ordenar en el registro general de quiebras de esta resolución. Y esto es fundamental, porque les digo, porque en el juicio de quiebra indirecta que vamos a ver dentro de un ratito nomás,
Si sucede eso, es decir, si estamos en un juicio de convocatoria que termina en quiebra, esta resolución va a variar un poquitito. ¿Por qué? Porque algunas de las estipulaciones ya están establecidas en la admisión de convocatoria que se dio al inicio. Por ejemplo, en la quiebra indirecta, la precedida por un juicio de convocatoria, no va a hacer falta la citación a los acreedores. ¿Por qué? Porque en el juicio de convocatoria se le citó a los acreedores. Entonces no hace falta que doblemente se le cite. Entonces es una de las diferencias. Pero bueno, ahora estamos hablando de lo que debe disponer exactamente el auto de quiebra en una quiebra directa. O sea, debe reunir todos esos requisitos para su validez. ¿Pregunta? Bueno, ahora vamos a hablar de la quiebra indirecta, que casi ya está definida porque hablamos de quiebra directa y ahí yo también ya me despedí sobre esto. Si en quiebra directa su definición era aquella que no estaba precedida por un juicio de convocatoria de acreedores, ¿cuál sería el concepto de quiebra indirecta? El que le precede un juicio, Así mismo. convocatoria. Estuvo precedida un juicio de convocatoria. Es decir, no se estudió a primera fase, a primera vista el pedido o un pedido de quiebra, sino un pedido de convocatoria. Y como consecuencia de alguna inobservancia de la ley o un incumplimiento por parte del deudor, se le declaró su quiebra. Entonces, la quiebra indirecta, conceptualmente, es aquella que estuvo precedida de un juicio de convocatoria de acreedores. Y en cuanto a su contenido del auto declarativo, recuérdense, auto es la resolución que dicta el juez, auto. No piensen en otra cosa. Auto se llama auto interlocutorio, una resolución que dicta el juez. Cuando su contenido recién les dije, no hace falta que contenga todas las otras disposiciones establecidas porque la convocatoria ya se hizo. Sí o sí va a tener que, lo que va a hacer, no va a designar un nuevo síndico, le va a confirmar al síndico la convocatoria como síndico de quiebra, pero no va a ser una nueva designación. Yo no le vamos a citar a los acreedores que se presenten porque eso ya se hizo. Ordenar la publicación de los edictos, pero solamente para saber del estado de quiebra, no para citarle a los acreedores, y se va a hacer en 2 diarios. Esa es la diferencia también con la convocatoria. En la convocatoria bastaba un solo diario en la publicación, por 5 veces en un diario de gran circulación. En la quiebra es por 5 veces en 2 diarios. Y después también va a ordenar su inscripción en el Registro General de Quiebra. ¿Por qué era importante inscribir estas resoluciones en el Registro General de Quiebra? ¿Se acuerdan? Era importante porque llegado el momento y un tipo, ese mismo tipo que fue declarado en quiebra, años después se va a pedir su convocatoria. El juez va a revisar. Mira, uno de los requisitos de la ley te dice es acompañarme un informe del Registro General de Quiebra donde conste que vos no hayas pedido tu convocatoria, que no estés pendiente de concordato, que no se haya declarado la nulidad de tu concordato o que no haya sido declarado en quiebra en los últimos 10 años. Entonces, por eso la importancia de la inscripción de este tipo de resoluciones en el registro de quiebra. Es como tu antecedente judicial se queda ahí. Es como tu Inforcom. Entonces, el día de mañana, si vos te querés hacer el echadito y pedir un juicio de convocatoria, no, va a estar, mira, vos fuiste declarado en quiebra en tal fecha. No podés acoger al beneficio de la convocatoria. Entonces, por eso la importancia de la anotación de las resoluciones que recaen tanto en el juicio de convocatoria como el de quiebra. ¿Entendieron? Bueno, notificación, publicación. Así como en el juicio de convocatoria, ¿se acuerdan que el síndico debía realizar un extracto de lo que disponía la resolución y notificarle a toditos los acreedores? ¿Se acuerdan que esa era una obligación del síndico?
Sin embargo, el hecho que no lo hagan no causaba la nulidad del proceso. ¿Por qué? Porque ya estaba la publicación de los edictos. ¿Qué significa? Esa es una publicación que se hace y se entiende en donde que todos se dan por enterado. Ocurre lo mismo acá con la declaración de quiebra. Acá existe la obligación de notificarse por cédula ese auto declarativo de quiebra. Pero el hecho de que no se lo haga tampoco es causal de nulidad, porque también se deben publicar los edictos. Entonces, con eso, en caso de no procederse a la notificación por cédula, se tiene por cumplido el requisito de la notificación a través de la publicidad en los edictos que el juez ordene. ¿Entendieron esta parte? Bueno, dice el artículo 69, la declaración de quiebra será notificada al fallido por cédula. Si no pudiera practicarse en esta forma la notificación, se le tendrá por notificado con los avisos publicados de conformidad con el artículo. El artículo 70. El edicto que haga saber la declaración de quiebra contendrá solamente las menciones fundamentales del auto respectivo. ¿Cuáles son esas menciones fundamentales del auto? Ustedes saben cómo se compone la resolución, ¿verdad? Judicial. Juicio. Visto, considerando y resuelve. Visto, considerando y resuelve. Entonces, ¿cuál sería esta parte fundamental del auto declarativo de quiebra? El resuelve. El resuelve. Entonces, eso nomás tiene que publicarse en los diarios, en la publicación de edicto, esa parte resolutiva, es decir, declarar la quiebra de fulano, designar al síndico tal, decir que es comerciante, en caso de quiebra directa, citar los acreedores, ordenar la intervención del Ministerio Público, ordenar la inscripción del Registro General de Quiebra. Toda esa parte fundamental del resuelve. Eso es lo que debe hacerse en la publicación de edictos. Y se publicará por 5 días en 2 diarios de gran circulación. El síndico actuará en la forma prevista en el artículo 20, el que les hablé hace rato, que era la transcripción y la notificación a todos los acreedores, pero que tampoco es causal de nulidad, porque eso se subsana con el acto de publicidad de los edictos en 2 diarios de gran circulación. Entonces, esa es la situación en el caso de quiebra indirecta. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a irnos ahora al desistimiento del pedido de quiebra. No se confundan con desistimiento del pedido de convocatoria de acreedores, que es otra cosa y acá es otra cosa. Este desistimiento se refiere cuando un o más acreedores es el que pide la quiebra. Y para ello está dirigido este desistimiento. Que en algo se parece con el desistimiento de convocatoria, pero tiene efectos jurídicos y plazos diferentes. Entonces, ¿recuerdan lo que era desistimiento? Abandono de la acción. Y es la renuncia de un derecho en este caso, de un derecho a reclamar. Entonces, esto se da para el caso cuando los acreedores piden la quiebra de su deudor. Y dice el 71, el acreedor que hubiese solicitado la declaración de quiebra podrá desistir de su pedido antes de la firma del auto declarativo del mismo. Lo mismo ocurría con el desistimiento de la convocatoria, que el requisito era que para que el deudor desista de ese su pedido de convocatoria,
era que todavía no se haya admitido. Acá es lo mismo, pero es para el acreedor que pidió la quiebra. Entonces, primer requisito, que no se haya dictado el auto de declaratoria de quiebra. Allá no puede desistir, porque ya, si ocurre esto, se va a tornar un circo en los juicios de quiebra, porque va a echar, va a pedir un acreedor la quiebra de fulano por el solo hecho de perjudicarle. Y va a conseguir la declaración de quiebra y va a desistir nomás. No, no es así. Entonces, ese desistimiento tiene que ser oportuno. ¿Y cuándo es oportuno? Cuando todavía no se admitió ese pedido de declaratoria de quiebra. Es fundamental eso. Previo pago de los gastos causídicos. Esa es una condición también que debe cumplir ese acreedor que pidió la quiebra, movilizó el aparato judicial y después dijo, no, no, voy a desistir nomás. Entonces, primero que no se haya declarado la quiebra, no haya salido resolución. Segundo, previo pago de los gastos causídicos. Con el desistimiento se dará por finiquitado el juicio sin efectos ulteriores. ¿Y por qué se hace esta aclaración sin efectos ulteriores? Y esto cuenta el doctor Lebrón en su libro, y también el profesor Torres Kinder siempre contaba en sus clases, y esto yo le digo de oído, yo no sabía. Esta aclaración se hizo porque si se permitía al deudor o se le daba ese derecho al deudor de demandarle por indemnización de daños a ese acreedor que pidió su quiebra, pero que desistió, esto iba a ser interminable y iba a haber un perjuicio demasiado grande para todas las partes. Entonces, como no se declaró la quiebra, no hubo agravio para ese deudor porque su acreedor desistió del pedido. Entonces tampoco la ley contempló que ese deudor tenga derecho a reclamarle por daños. ¿Por qué? Porque dice, no, no se te agravió ninguno. No se te declaró tu quiebra. Entonces no se te agravió, vos, entonces no podés reclamar indemnización. Entonces los legisladores, previendo eso, es que expresamente pusieron que el desistimiento no iba a tener un efecto ulterior. El acreedor que hubiese desistido de su pedido de quiebra no podrá presentar otro nuevo sino 3 meses después del desistimiento. Y esto también acuérdense, porque en el desistimiento del pedido de convocatoria también había un plazo. Y se suelen confundir porque en el examen va a salir ¿cuánto es el plazo para poder volver a pedir la convocatoria una vez desistida? ¿O cuánto es el plazo para volver a pedir la quiebra una vez desistida? Y ahí se suelen confundir en los términos. Acuérdense también y hagan esa diferenciación porque es también pregunta de examen. En consecuencia, se puede desistir, el acreedor puede desistir de ese su pedido de quiebra contra su deudor siempre y cuando cumpla algunos requisitos establecidos en la ley, es decir, pago causídico ocasionado. Primero, que no se haya dictado ese autodeclaración de quiebra, segundo, el pago. Y los efectos son que el desistimiento trae consigo el finiquito del pedido y no tiene consecuencias ulteriores para ese acreedor. Pero tampoco va a poder repetir el mismo pedido si no pasado 3 meses desde el auto que admite su desistimiento. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, Bueno, profesor. entonces, para el acreedor está previsto el desistimiento y no debe haberse editado el auto declarativo. Pero ¿qué pasa si se declara la quiebra de ese deudor y el deudor no está de acuerdo con que se le haya declarado su quiebra? ¿Qué puede hacer?
¿Cuál es el resorte Impugnar. que tiene para dejar sin efecto Revocar, anular o invalidar una orden de sentencia. Impugnar la resolución. La impugnación va a ser cuestionar ahora cuál es el medio? En un juicio ordinario, civil y comercial, a dos partes, de deudor a acreedor, sale una resolución que no me gusta. ¿Qué yo hago para cuestionar? Recurso de apelación. Bueno, Apelas. es en el juicio ordinario, en lo civil y comercial. Pero en el caso de quiebra, y en el caso de quiebra directa, atiendan bien esto porque esto confunde no solo al estudiante, al abogado que ejerce la profesión también. Y después le voy a contar un caso del por qué es importante que hagan esa diferenciación. En caso de quiebra directa, pedido por un acreedor, el deudor, la única herramienta que tiene para dejar sin efecto esa resolución es la revocación, no la apelación, la revocación. Revocación a la que se le va a dar el trámite de incidente. Pero eso vamos a ver cuando lleguemos a la parte de incidente. A la parte de procedimiento vamos a ver cuáles son los que se le da trámite de incidente y ahí vamos a llegar a la revocación. Entonces, el único medio que tiene el deudor para dejar sin efecto esa declaración de quiebra pedida por su acreedor es la revocación. ¿Y por qué les resalto y les aclaro esto? Porque no piensen luego que es la apelación, no. Es la revocación. Doctor, eso es solamente en quiebra directa, ¿verdad? Quiebra directa. ¿Por qué? Porque para que proceda esta revocación, el deudor tiene que demostrar que estaba solvente. Y si hablamos de un juicio de convocatoria de acreedores, recuerden que había un punto del programa que decía presunción de la ley. ¿Y cuál era esa presunción? ¿Se acuerdan cuál yo le dije? El que pedía convocatoria decía presunción de la ley. Decía, el que pide el pedido de convocatoria lleva implícito el pedido. Está insolvente. Por el pedido de quiebra. ¿Por qué? Porque la insolvencia era la causal principal. Entonces no puede pedir revocación. Porque para que proceda la revocación se debe probar, o el deudor o cualquier otro interesado debe probar que era solvente. Bueno, dice el artículo 72. El deudor o cualquier interesado podrá pedir la revocación del auto de quiebra dictado en los casos de los artículos 64 y 65 hasta 5 días después de la última publicación de delito. La revocación procederá únicamente si el peticionante hubiere probado la solvencia del deudor al tiempo de la declaratoria de quiebra. El pedido de quiebra no procederá si la quiebra hubiera sido dictada en un juicio comenzado con un procedimiento de convocatoria de acreedores. La ejecución de las medidas contenidas en el auto de quiebra no será suspendida por la interposición de la revocación. Y esto le digo, este es un error que no solamente un alumno comete, sino abogados. Yo nunca me voy a olvidar un abogado muy renombrado, que no voy a dar su nombre porque es muy mediático, pero que se fue
tenía un cliente muy importante y un acreedor pidió su quiebra, se le declaró la quiebra, se presenta a este abogado y apela. Y el juez le rechazó por improcedente la apelación. Se va a cámara porque se va por recurso. Y la cámara le dijo, mi hijo, sos un burro, vos no podés apelar en un pedido así, le dijo. Y por sobre todo, le dijo, le acabas, pero así textual, le acabas de perjudicar a tu cliente, porque ya transcurrió los 5 días que vos tenías para presentar la revocación. Murió su cliente. Entonces, ese error procesal que cometió su abogado le fundió a su cliente. Así literal, le fundió. Por eso es importante que manejen estos términos, que manejen estas situaciones y que sepan diferenciar. Y ahí no podemos hacer juicio de dolo o negligencia. Y al médico se le olvida un tenedor ahí adentro y se enojan. Puedes mandarle para todo lado por negligente, pero decía un juicio aparte. Ya no vas a más a ver la situación. Bueno, ¿Te puedo hacer una consulta, doctor? sí, me. ¿El plazo no se interrumpiría cuando se concede la apelación y se va a cámara el juicio? No, porque el juez le rechazó su recurso por improcedente. No es que le concedió el recurso. Cuando te concede, ahí se podría suspender. Pero el juez le rechazó por improcedente el recurso. Le dijo, recurso de apelación no corresponde. Chao. Y el tipo lo que hizo se fue otra vez en queja por recurso denegado. Comprendo, doctor. Muchas gracias. Esta situación. Pero también tenés que saber algo. Generalmente y ordinariamente en el proceso concursal, entiéndase convocatoria, entiéndase quiebra, todos los recursos se conceden sin efecto suspensivo, salvo lo expresamente consignado en la ley que vamos a ver al llegar el momento del recurso o la que el juez establezca. Por eso, todas las apelaciones ordinariamente en materia concursal se conceden sin efecto suspensivo, porque no puede paralizarse el procedimiento como consecuencia justamente de un recurso, porque debe ser un proceso rápido por lo que está en juego. Bueno, revocado, entonces vamos a hablar de sus efectos. Revocado el auto de quiebra, se volverán las cosas al estado que antes tenían, respetando los autos de administración legalmente realizados por el síndico y los derechos adquiridos por terceros de buena fe. El deudor podrá demandar el resarcimiento de daño y perjuicio contra quien pidió la quiebra de mala fe. Acá sí se le habilita a este deudor a pedir un resarcimiento para ese acreedor que de mala fe pidió su quiebra. Cosa diferente cuando el acreedor pedía, pero antes de dictarse se arrepentía y desistía del pedido. Ahí no tenía efectos ulteriores. Acá sí, acá como se le declaró la quiebra, se le pudo haber causado un daño a ese deudor como consecuencia de esa declaración. Entonces sí la ley la habilita a poder reclamar daños y perjuicios siempre y cuando ese acreedor haya actuado de mala fe. ¿Entendieron? Bueno. Sí, profe. Si no tienen más preguntas, llegamos hasta aquí y yo así también ya me retiro porque se va a fumigar mi oficina y no sé, les libero si quieren o si tienen preguntas. Doctor, ¿te puedo consultar algo? Sí. Viste que está el auto interlocutorio de quiebra y la sentencia de quiebra, como estoy viendo acá que hay.
Son dos cosas diferentes, ¿verdad? En el AI se declara la quiebra y en la sentencia las medidas en consecuencia por la declaración de quiebra, ¿o cómo sería? No. Tanto la convocatoria como la quiebra, la resolución judicial que dispone o la admisión de la convocatoria o la declaración de quiebra sale mediante auto interlocutorio. Lo que tiene ese auto interlocutorio por su contenido es fuerza de sentencia. Por eso también se le llama sentencia, porque su contenido tiene fuerza de sentencia, porque define situaciones discutidas. Porque estaba leyendo en los efectos del recurso de revocatoria que dice que no suspende las medidas dispuestas por la sentencia de quiebra y ahí me confundí porque pensé que habían... Le llama sentencia porque ese auto interlocutorio tiene fuerza de sentencia. ¿Qué es la sentencia? La sentencia es la resolución del juez, así como el auto interlocutorio, pero la sentencia de ordinario en cualquier proceso es la resolución del juez mediante el cual pone fin o resuelve un pedido o un pedido concreto el que se basa el juicio mismo y que pone fin al litigio. Las resoluciones judiciales se dividen en tres: providencias, que no necesitan justificación; auto interlocutorio, que necesitan mediana justificación; y sentencia, que sí necesitan de una profundización más profunda, de una profundización más extensa por parte del juez. Sin embargo, hay autos interlocutorios que por su contenido tienen fuerza de sentencia. Por eso también acá en este caso se le llama sentencia de declaratoria, por la fuerza que tiene esa resolución del juez que declara la quiebra. Con esa declaración de quiebra se resuelve el pedido, se resuelve el juicio. Es decir, vino el acreedor o vino el deudor, yo quiero mi quiebra. El juez dictó la resolución, resolvió ya. Sigue el proceso, se ejecuta nomás ya esa resolución. Por eso ese auto interlocutorio tiene fuerza de sentencia. ¿Entendiste? Sí, doctor. Y te puedo hacer una última pregunta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, hagan lugar a un recurso de revocatoria, estoy leyendo acá en el artículo 73 que dice que se van a retrotraer las cosas al estado que antes tenían, pero habla también en los efectos del recurso de revocatoria, te habla de que no se suspenden las medidas tomadas en el AI. Pero ¿qué pasa si se le hace lugar a la revocatoria y se deberían de suspender, me imagino? No. Justamente dice el artículo donde te habilita para presentar la revocatoria que la interposición del pedido no va a suspender el juicio, dice al final. Dice, la ejecución de las medidas contenidas en el auto de quiebra no será suspendida por la interposición del pedido, dice. Eso está en el artículo 72. Justamente como un procedimiento tan especial, no se puede suspender a cada rato, sino va a ser interminable el juicio de convocatoria y quiebra. Por eso le aclaré que el 99,9% de todos los recursos se conceden sin efecto suspensivo. Eso cuando hablamos de recursos. En el caso de revocatoria, tampoco se va a suspender el juicio o el procedimiento como consecuencia de que se haya interpuesto o se haya promovido esta revocación. Se va a cumplir ese auto. Entonces, mientras se resuelve, va a seguir el juicio. Va a seguir. Entonces, si se tomaron medidas y decisiones en ese interín hasta que se resolvió la revocatoria y se hizo lugar, siempre y cuando se haya respetado la ley y se haya actuado de manera regular y legal, se van a respetar. Porque si no se va a crear un caos jurídico. Y aquel sujeto de buena fe puede verse perjudicado y eso es imposible. Se debe proteger siempre la buena fe. Entonces, lo que ahí ocurre es que se le va a habilitar en todo caso al deudor a poder reclamarle a su acreedor siempre y cuando se demuestre que ese acreedor pidió de mala fe su quiebra. Le va a pedir la indemnización de daño y en eso puede también pedir, mira, por tu culpa yo perdí este bien. Y le puede pedir también como indemnización.
¿Entendieron? Sí, gracias, doctor. Bueno, Sí, profe. ¿no tienen más?